haber una línea de base clara en la cual que debería tener una línea de base, por ejemplo, de medioambiental, una línea de base en la cual todos en ese momento sepan, inversionistas y población, sepan que en esa zona se va a dar una concesión bajo las condiciones que se han puesto en esa línea de base. Eso es lo más transparente y estará ahí hasta que se presente un postor. Entonces yo creo que esa parte es importantísima, que se debe modificar dentro de la ley de hidrocarburos, y creo que el congresista Juan Carlos del Águila, ¿no?, es quien está trabajando este tema, y esperemos de que asuma este punto y se pueda poner en la reforma que debe tener Perú-Petro. Eso es importante, y porque tenemos nosotros atrás un historial de parte de las petroleras y las mineras que es muy negativo. Y sabemos que en la población tenemos ese paradigma de que petrolero y petróleo y mina contamina. Y han contaminado porque así han hecho su historia. Sabemos que ahora hay mucha tecnología en la cual puede mitigar esos riesgos, pero yo digo, en este futuro, en este escenario en el cual la explotación en el mar de petróleo versus la pesca y la evaluación costo-beneficio para el país, creo que no conocemos lo que da la pesca en el norte. El norte le da el 75% de la pesca y consumo al país. Si ahí sucede un derrame de petróleo, nos quedamos sin ceviche por muchos años, muchísimos años sin ceviche al país, el Perú. Ojo, le ocurrió a España en el 2002, ¿sí? Desaparecieron las anchoas. Estamos en 2018, ¿no? Estamos hablando de 16 años y no puede recuperarse. Entonces, ese riesgo tan grande debemos evaluarlo. Debemos evaluar que no podemos hacer un comparativo de un mar en el Golfo de México, un mar en España, con un mar en el norte del Perú. El norte de Perú es riquísimo, sabemos que hay petróleo liviano, que hay buen petróleo ahí, pero tenemos el 75% de nuestra pesca sale de esa zona. Y además hay zonas, y ahí es donde peleo, cuando quieren instalar una zona de reserva del Pacífico Norte. Digo, esa zona es rica para hacer maricultura. Tenemos maricultura ya de concha de abanico que en estos momentos solamente rinde el 10%. 10%, 80 millones de dólares. Imagínense si esto lo potenciamos con tecnología y llegamos al 100%, son 800 millones de soles. Solamente en maricultura, en lo que hay sechura, aparte de toda la proyección que hay para crecer. Y solamente metiendo tecnología en lo que existe ya, lo que no existe a futuro, el crecimiento. Ahí hay zonas donde entra la cabrilla, entra la chita, y hay tecnología ya por IMARPE de que se puede hacer maricultura con esas dos especies. Yo creo, y hay mucho más, ahí está el pulpo, que tenemos zonas de pulpo ricos, la concha de pala que desapareció en el año 83, ¿no? Tenemos muchos recursos que en esa zona, el gran mero, por ejemplo, el mero murique, el mero rosado, el mero rojo, toda la especie de mero están en esa zona, ¿no? En esa zona. Entonces, ahí, si nosotros vemos el costo-beneficio, creo que deberíamos evaluarlo, y creo que eso lo puede hacer IMARPE. Vamos a ver que mucho más pesa la pesca que el petróleo. ¿Dónde vamos a hacer petróleo? Si no sacamos el petróleo del mar, Perú no se abastece de petróleo. No. Mira, los pescadores mismos dicen, ¿por qué no invertimos en tierra? Primero exploremos la tierra en tierra y explotemos en tierra. ¿Ah? Entonces, si ese es lo que hay que hacer, ¿no? Yo les escucho a mis hermanos pescadores y me dicen
que en el desierto de Sechura hay petróleo. Entonces, en la selva hay petróleo. Lo que hay que hacer es gastar en exploración y dar los beneficios que se tienen que dar para que vengan empresas a que puedan hacerlo. Yo creo que ahí no debemos, yo digo, en ese costo-beneficio y en ese riesgo grande que se tiene, no terminar con el ceviche peruano, ¿no? Entonces, yo pienso que ante estos temas que son bastante álgidos, en la cual vemos que la línea de base evitaría todos estos problemas de transparencia y que se harían ya, ¿no? Es decir, poner en vitrina todas las riquezas que tenemos y que la población ya sabe qué es lo que se va a explotar en su zona, como decía, ¿no? Y qué es lo que va a llegar también de inversión a su zona si es que hay inversión. Yo creo que eso lo tenemos nosotros que comenzar a trabajar, y lo que es importantísimo, acá sí necesitamos información técnica. Información de IMARPE, que quien es la institución científica reconocida mundialmente, quien nos puede decir cuál es el riesgo que podríamos tener ante un derrame de petróleo. Dios no lo quiera, que no haya. Tenemos 50 años trabajando en el mar del norte, ¿no? De Talara, pozos petroleros, pero siempre hay un pero y hay un riesgo, y hay que poner en la balanza siempre pesca, petróleo. ¿Y cuál pesa más? Porque un riesgo no lo puedo decir yo mañana, pasado, dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 50 años. No lo puedo decir. Ese costo-beneficio de ese riesgo es lo que debe sobrepesar para poder decir va o no va petróleo. Yo creo que en este momento lo que nosotros hemos evaluado es que la pesca pesa mucho más que la explotación de petróleo en el norte. Gracias. Habiendo concluido con la ronda de intervenciones de los señores congresistas, vamos a dar la palabra a los expositores para que puedan absolver las consultas y comentarios que se han hecho aquí en la reunión. Empezaríamos con el señor Contralor General de la República. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, dado de que esta tan interesante discusión ha versado esencialmente sobre los temas de fondo de las políticas públicas que están relacionados a estos asuntos, pero sobre las cuales a la Contraloría no le corresponde pronunciarse. El tema de la discrecionalidad que ha mencionado la congresista Foronda y el congresista Juan Carlos del Águila, así como también algunos de los otros señores congresistas. Efectivamente, como lo ha mencionado explícitamente en una de sus diapositivas el congresista Dagmer, encontramos una serie de, digamos, no irregularidades, porque no lo son, sino aspectos a mejorar en el procedimiento de trámite que efectivamente creemos que podrían ser optimizados, ¿no? ¿Y por qué consideramos que no hay irregularidades? Porque Perú Petro ha actuado en el marco de sus competencias legalmente establecidas. La discrecionalidad en la función pública existe y es buena, pero no significa que sea infinita. Y eso es quizá la principal recomendación que le hemos hecho, no a Perú Petro, porque ellos no pueden resolver ese asunto. Se lo hemos hecho directamente al señor ministro de Energía y Minas, que como titular del sector tiene la posibilidad de poder empezar a regular hasta dónde llega esa discrecionalidad. En ese sentido, cosas concretas, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, la ley permite que Perú Petro decida, ¿no? Y no voy a entrar a esta discusión que planteaba
el congresista Dagmer, que ya creo que tiene más que ver con la política pública respecto de que si son dueños o no de los recursos, pero desde la perspectiva estrictamente del control, algo que debería estar absolutamente claro, de manera meridiana en un documento, es en qué condiciones yo decido discrecionalmente irme por una contratación directa o irme por una convocatoria pública, ¿no? Eso hay que escribirlo, hay que aprobarlo, tiene que haber un lineamiento. La discrecionalidad en la función pública, reitero, no es mala, es indispensable, pero eso no significa que tenga que ser arbitraria. Discrecionalidad es distinto de arbitrariedad. Entonces no es porque a mí se me ocurre, no, tiene que haber un procedimiento. Para eso existe la función pública, por eso está lleno de procedimientos, ¿no? Lo cual no significa que eso, si se hace bien, no tiene por qué restarle agilidad ni eficiencia a la gestión pública, sino que la hace más predecible y transparente, ¿no? Como bien se ha mencionado, este procedimiento, como bien lo ha mencionado el congresista del Águila, este procedimiento involucra múltiples actores, ¿no? Y si uno lee la ley de hidrocarburos, ¿no?, todas las preocupaciones, ¿no?, relacionados al tema medioambiental, al tema de la participación ciudadana, etcétera, etcétera, se llevan a cabo, pero ya no lo hace Perupetro, después lo hace el Ministerio de Energía y Minas. ¿Pero cuándo? Cuando ya el contrato está firmado, ¿no? Entonces, yo creo que si los equipos técnicos, porque estos temas, más que de discusión política y filosófica, hay un enorme contenido técnico que no debe despreciarse a mi juicio, podrían estructurar una serie de reglamentaciones que permitan tener un balance más apropiado entre los distintos intereses en conflicto que se han mencionado en esta sesión. O, por ejemplo, temas de nuevo de reglamentación. Hacemos talleres para incorporar el tema de participación ciudadana. La ley no dice que tenga que haber una consulta previa es otra cosa, tiene un procedimiento totalmente establecido, ¿no? Acá dice que hay que incorporar la participación ciudadana. ¿Cómo? Con unos talleres. Ya vieron. ¿Y cómo sabemos cómo se hacen los talleres? ¿No? Como ustedes lo han planteado, sin necesidad de llegar a ver si les han pagado o no les han pagado a los que han participado en los talleres. Por ejemplo, nosotros tenemos un reglamento interno cuando hacemos las audiencias públicas. ¿Por qué? Porque, claro, si yo hago una audiencia pública y convoco faltando 2 días, ¿no?, o faltando 1 día, entonces no va nadie, pues. O van los que yo quiero que vayan. Y entonces ya hice mi audiencia pública, tomo la foto y ya está. Pero ahora, ¿cuál es el propósito de ese taller? ¿Es solo informar? ¿Solamente les voy a contar lo que estamos haciendo? ¿O es que necesito un consenso, necesito que haya un acuerdo, necesito esas cosas? Yo creo que vale la pena que se puedan reglamentar para reducir este espacio de discrecionalidad que, como les digo, no tiene por qué ser malo, y que permitan claramente mejorar la aplicación de este procedimiento, que, como reitero, el procedimiento que ha seguido es legal y ha cumplido dentro de los estándares normativos existentes toda la reglamentación vigente. Es por eso de que hemos enviado una comunicación formal al señor ministro de Energía y Minas para que pueda tomar las medidas de reglamentación respectivas y estos procesos puedan mejorarse en el futuro, ¿no? Finalmente, ¿no?, es necesario manifestar, a pesar de que ya el congresista Villanueva se retiró, efectivamente, y le podemos alcanzar a través suyo, señor presidente, una ayuda en memoria de la compatibilización entre las leyes que ha mencionado, pero hay que ser conscientes, hay que tener en cuenta de que una cosa es la regalía producto de el valor, una determinada parte del valor absoluto de la producción, y otra cosa es la renta, ¿no? El canon se calcula sobre la renta, ¿no?, que es un concepto, una base totalmente distinta a la regalía, ¿no?
Entonces es posible numéricamente que pueda haber compatibilidad a pesar de que las normas definen bases distintas y por tanto números o proporciones diferentes. De todas maneras vamos a alcanzarle a través suyo, señor presidente, una ayuda a memoria técnica sobre el particular, ¿no? Muchas gracias. Bueno, damos el uso de la palabra al señor Víctor Sáenz para que pueda absolver las consultas que se han hecho el día de hoy. Señor presidente, en realidad estoy admirado de escuchar a todos ustedes. Yo estoy seguro que todos tienen la buena voluntad de ayudar al país. Algunos equivocados, quizás considerando cosas que no son correctas, o sí correctas, en fin, pero estoy seguro que todos quieren lo mejor para el país, como yo. Yo también quiero lo mejor para mi país. ¿Sí? Eso, nadie lo puede poner en duda, jamás, ni lo voy a permitir que lo ponga en duda. Quiero lo mejor. Y para eso he estudiado, para eso me dedico a esto, para eso converso, escucho. Y, por ejemplo, he podido escuchar ahora que me parecen ideas buenas en muchas partes, pero también equivocadas. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer, señor presidente, cuando nosotros gastamos al mes 300 millones de dólares importando petróleo? ¿Qué le parece? 300 millones de dólares al mes por importar petróleo porque no lo necesitamos. Yo no le puedo decir a los pescadores de Tumbes que no le voy a dar gasolina. Talara no le da nada. Se acabó. ¿Puede ser eso? Tenemos que importar, porque no tenemos. Por ejemplo, nosotros recibimos más de 80 millones de dólares diarios por regalías. Y ese es el beneficio del Cusco, de Piura, ¿sí o no? De las universidades, todo eso viene por ahí. Pero esa cantidad es mínima de lo que podríamos recibir si verdaderamente trabajáramos como debiéramos. Señores, tienen que entender que nosotros no somos delincuentes, que nosotros no somos traferos, nosotros no somos gente que nos hemos dedicado a estudiar. Yo vivo de mi estudio, de mi trabajo. Yo no le debo a nadie nada más que mi trabajo. Y eso es lo que me da la posibilidad de poder hablar hoy día, porque soy lo que valgo. Y mi trabajo me indica que yo debo ayudar a mi país. Es más, lo debo ayudar a ustedes también. Debo ayudarlo a ustedes. Si puedo ayudarlos, los ayudo. En lo que sé, en lo que conozco. Y el petróleo es una necesidad. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que ha sucedido en el Golfo de México. Pero señores, ¿cuánto han pagado esos al gobierno americano? Se han reventado. Han tenido que... Y en eso no debemos entrar en dudas. Si hay una empresa que comete una barbaridad, inmediatamente la multa. Y le tenemos que sacar la mugre. Y ellos lo tienen que saber, que tienen que hacer así. Pero miren, 300 millones de dólares al mes pagamos por importar petróleo, porque no lo producimos. Fíjense cuánto me da de regalías. 82 millones de dólares diarios de regalías. Todo lo que es hidrocarburos. ¿Creen que debemos, en este país donde hay tanta pobreza, tanta falta de trabajo, tantas cosas, acaso queremos hacer daño a nuestro país? ¿Queremos verdaderamente que el mar se vuelva un ambiente totalmente intolerable? No, podemos hacerlo todo. Señores, por eso somos técnicos, por eso somos ingenieros. Yo soy doctor en geología, profesor de la Universidad de Ingeniería. Toda mi vida la he dedicado a esto y lo hago lo mejor que puedo. Jamás nadie me podrá señalar que hice algo incorrecto. Me puedo haber equivocado, sí, pero no he hecho incorrecto nada. Y eso deben saber ustedes. Tienen que escuchar también a los técnicos. Está bien, yo entiendo cómo defienden a la gente pobre, a la gente que trabaja, a los pescadores, pero a veces están equivocados también. Totalmente equivocados.
Si ustedes vieran cómo se trabaja en el mar, con qué dedicación para evitar problemas, porque si no una empresa de estas comete un derrame y usted le cae encima y tienen que pagar. Y es un montón de dinero. Entonces, esas son las cosas que tienen ustedes que entender claramente. Por ejemplo, nos dicen que podemos ir a trabajar al continente. 5 contratos en el lago Titicaca. ¿Usted sabe lo que representaría para Puno que encontremos petróleo y gas? ¿Qué sería de Puno con petróleo y gas? Con una refinería ahí. Sin embargo, no hemos podido trabajar. Se tuvieron que ir. En el Guayaga, al lado de Tarapoto y Tomás, 5 contratos petroleros no se pudieron trabajar. ¿Cuánto representaría en dinero, en trabajo? Una empresa petrolera comienza invirtiendo 300, 400, 500 millones de dólares. Pero si encuentra petróleo, lo que ha pasado en Camisea, las inversiones pasan 5.000, 6.000, 10.000 millones de dólares y siguen. Y además las regalías y todo lo demás. Es beneficio para el país. ¿Ustedes creen que Colombia, por qué produce 1 millón de barriles? Porque le beneficia a Colombia. ¿Por qué tiene 2.500 contratistas? Porque se benefician. Inclusive Colombia ha hecho una cosa inteligente. Ha propiciado que los colombianos pequeños entren a la industria petrolera y produzcan 500 barriles, 1.000 barriles y van sumando y se llega al 1 millón de barriles. Entonces, todo eso lo podemos hacer. Tienen que tener fe también en la tecnología. Tienen que tener fe en el trabajo que realizamos. Nosotros no hemos estudiado para hacer daño, sino al contrario, para ayudar. Y eso lo hacemos en todo momento. Podemos equivocarnos. Solamente Dios no se equivoca. Pero no hay mala intención. Yo los he escuchado atentamente. Veo que todos tienen la buena intención de ayudar a este país. Hay que encontrar la mejor manera. ¿Acaso diciendo, no hago nada? ¿Eso es correcto? Que se mueran de hambre. Oiga, y una cosa que le quiero decir. Hay corrupción en las comunidades. La compañía que tenía el lote 64 tuvo que pagar $1 millón y se tuvo que ir y se lo dio a las comunidades y se fue. Porque si no la iban a atacar diciendo que estaba coimeando. Y dejó el lote, que ahora lo tiene Petroperú. El lote 58 del gas, que están hablando que lo tenía Petrobras, las comunidades rodearon el lote. 10 millones le pidieron a Petrobras para dejarlos que vendieran a los chinos. Hay inmoralidades. El oleoducto. Oiga, señor, yo he trabajado en el oleoducto. ¿Usted cree que el oleoducto se rompe porque a la Petroperú se le ocurre romperlo? Hay gente interesada en romperlo. Hay gente que le roba el petróleo del oleoducto. Hay gente que inclusive ha originado refinerías elementales para cambiar el petróleo y venderlo por ahí. Todo eso tenemos. Han tomado por casualidad a uno nada más que haya hecho eso. La policía lo sabe y no quiere intervenir. Todo lo ha hecho Petroperú y no puede hacer nada. Petroperú está con las manos cruzadas ahí. ¿Usted cree que el oleoducto se rompe solo? No. Hay gente interesada en romperlo. Esa es la realidad nuestra. Tenemos que luchar contra todas esas cosas. Yo no soy Petroperú, he sido Petroperú. He trabajado en el oleoducto. He trabajado para Petroperú, he sido gerente de exploraciones. Y sin embargo, veo la realidad. ¿Cómo podemos pagar 300 millones de dólares mensuales en importar petróleo? Si tenemos tanto petróleo, ¿no podemos encontrar una manera de explotarlo? ¿No podemos encontrar una manera de enriquecer a nuestra gente, a nuestro pueblo? Gracias. Señor Guzmán, ¿quiere intervenir? Sí.
Puede Bueno, hacerlo. somos conscientes que los señores congresistas ejercen una función política y de control, ¿no? Eso se refleja en sus intervenciones, así como en los proyectos de ley presentados, que como bien se ha dicho son ya 6 y representan a las diversas o las más importantes bancadas de este Congreso, ¿no? En ese sentido, muchos de los comentarios de los congresistas se refieren a aspectos que no están regulados en las normas vigentes, ¿no? Son aspectos en los que puede haber mucho espacio para mejorar, ¿no? Perú Petro es una entidad técnica y actúa en estricto cumplimiento de las normas legales vigentes, ¿no?